Rules, June y Mary Louise. Esto es Series Are the New Black. Hey! Dot! 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 Hello! Series Are the New Black. Miss Angie! Oh my God! Who's 40? Single and fabulous question mark? We're back on TV. Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they? Hooray! Everything is meaningless! Series Are the New What? Empieza el matriarcado. Dude, what the fork? Series Are the New Black. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete, estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y en esta segunda parte del episodio de La Ronda, que nos quedó un poco largo, me acompaña un invitado especial, que es Tomás Moro, y nos metemos y analizamos en profundidad las temporadas completas de Euphoria, Big Little Lies y The Handmaid's Tale. Así que comencemos. La Ronda. Reviews y recomendaciones. Seguimos acá en la ronda de Series Are the New Black. Y en este bloque tengo un invitado especial, que es Hola. Tomás. Tomás, que vuelve a Series Are the New Black después de su gran ausencia. En realidad el podcast vino a mí. Sí, vine acá Estamos grabando en Villa Carlos Paz, gente. a grabar su voz. Bueno, antes de hablar de las series que sí vio Tomás, quiero hablar de esta última serie que terminó hace poquito, que es Euphoria. Esta serie producida por Drake, protagonizada por Zendaya, una serie adolescente. Ya hablamos mucho de Euphoria, ya se la super recomendé, que está muy buena. La verdad, visualmente es súper llamativa, es entretenida y es cortita, dura solo 8 episodios y tiene una calidad excepcional. Las actuaciones están muy bien, Zendaya está muy bien. ¿Zendaya es la protagonista? Zendaya es la protagonista. La serie trata básicamente, para los que nunca la vieron, de una adolescente que después de estar en rehabilitación por drogas, por sobredosis, vuelve a la secundaria y bueno, se enamora de una chica que es trans, que está interpretada por la actriz Hunter Schafer, que no la conocía, la verdad. Y bueno, tiene una relación súper linda y súper fresca. Y la serie se parece un poco a lo que era Skins, pero súper más oscura. Es como una serie, es como una especie de Skins, pero más tirando al 2020, ya diría, de tan futurista que es. Todos dicen como que es el horror de los padres, porque lo que hacen los adolescentes en la serie es como ¿Es súper sobre oscuro. adolescentes o sobre jóvenes? Sobre adolescentes, Ajá. están en la secundaria. Y lo que hacen los jóvenes ahí, bueno, hay de todo: droga, abuso sexual, prostitución. Como en la realidad, digamos. Claro, como en la realidad. Obviamente está un poco exagerado, pero sí, es bastante oscura. Y también trata muy de lleno el tema esto de las adicciones, de la recuperación, de cómo afecta a la familia, de dónde vienen todos esos traumas y demás. Y bueno, como decía, era muy visualmente llamativa. ¿Es un drama? Muy ¿O moderna. Sí, diría que es un drama. comedia? Sí. No. No es comedia. Y bueno, y la música también está espectacular, porque aparte de estar producida por Drake, está el que compone la música es Labrinth, que no sé si sabes quién es Labrinth. ¿La Britney? Labrinth. Ah, Labyrinth, como laberinto en inglés. Sí. Ah, Que es como el de la banda esa que tiene Sia con Diplo, que se llama LSD. Bueno, la L es de Labrinth, la S es de Sia, la D de Diplo. Bueno, y él compone toda la música y la verdad está muy buena la banda de sonido de Euphoria. Y además las actuaciones de todo el cast está muy bueno. Y se lo compara mucho con Skins, como decía, porque cada episodio te muestra un poco a un personaje
la vida de un personaje. En el cold open, en el principio, en la intro de cada episodio, es como que te va mostrando la vida de cada personaje y está muy bien, y todo es con la voz en off de Zendaya, que en otras series por ahí molesta la voz en off, en esta no, la verdad que Zendaya lo hace muy bien y no molesta para nada y es súper entretenida. Bueno, así que le ponemos pulgares arriba para Euphoria de HBO, que son 8 episodios, ya les dije. Y bueno, si están pasando un mal momento, es medio depre la serie por ahí, capaz que más para el verano o cuando estén más arriba, porque si lo ven ahora en invierno capaz, no sé, se cortan las venas con una alpargata. Pero está muy buena y es entretenida. Bueno, así que Euphoria de HBO. Pasemos ahora sí a hablar de Big Little Lies, que no tuvimos... Hablamos en el episodio anterior de los primeros capítulos, pero bueno, ahora ya vimos toda la temporada. Y te quería preguntar, ¿qué te pareció esta segunda temporada y el final? Me pareció muy distinta a la primera, pero me gustó mucho. Creo que ya no sé, uno de los ganchos... porque a mí me pareció que cuando vi la primera temporada, me pareció que cerró bien, que no hacía falta una secuela. Sí. Me parece que los productores pensaron lo mismo. Sí, tal cual. Aparte no estaba basada en un libro. Sí, que termina ahí donde termina la primera temporada, básicamente. Y el gancho para mí fue Meryl Streep. Sí. Sabiendo que la iban a incorporar a ella. Bueno. Sí, creo que ellos también le hicieron porque Meryl Streep quería participar y dijeron, bueno, ahora sí tenemos que hacer la segunda temporada. Pero dije, bueno, puede llegar a salir muy mal esto, porque por ahí sí hubieran tenido que improvisar una historia para la segunda temporada, pero por lo que leí, la autora escribió el libro para la segunda temporada. Sí, formó parte de... Sí. El material estaba, digamos. Me gustó mucho. Me pareció que buscaron una nueva trama basada en todo lo que pasó en la anterior. Sí. O sea, está totalmente atada a los eventos que pasaron en la temporada 1. Sí, salvo la parte de Bonnie, que esa sí está en el libro, que en la primera temporada no tuvieron tiempo de desarrollar. Y bueno, y acá la metieron para profundizar. Igual no sé si es tan así. Bueno, pero eso sí noté, que profundizaron mucho más personajes que en la primera temporada fueron un poco secundarios. Sí. Como Bonnie, por ejemplo, que estuvo siempre medio al margen. Y bueno, y Renata Klein, que en esta temporada fue lo más... El comic relief. Claro, era como... son tan intensas por lo general las otras escenas, que cuando aparecían las escenas de ella vos sabías que te ibas a morir de risa. Sí, me gustó mucho. Y la verdad, impecables todas las actuaciones. Sí, sobre todo... Nicole. Sí, y conjugarle con Meryl Streep también estuvo muy bueno. Eso le elevó un poco la actuación. Uh-huh. Y la que estuvo medio poco igual en esta segunda temporada, que eso le critican un poco, es Reese, que medio que hizo muy poco en la temporada, salvo la parte Sí, incluso como el arco argumental de ella fue como un poco medio por ahí necesario cuando lo engaña, cuando se entera el marido del engaño y medio que están por separarse. Sí. No era muy relevante. No. Igual, pero hay que recordar que en la primera temporada ella medio que lleva los primeros 5 episodios son sobre Madeleine. Sí, no, y aparte ella sigue siendo el nexo, un poco, como que ella es la que... Es medio el corazón del grupo. Claro. Sí, el que organiza todo, en realidad, la que organiza todo. Sí, a mí también me gustó. ¿Y qué te pareció la actuación de la otra que no hablamos? Sí, siempre se nos va el nombre de ahí. De Shailene Woodley. ¿Qué te pareció la historia y la trama de ella? No sé, la verdad, qué decirte. En la temporada anterior era un poco la más oscura ella, porque siempre tenía como esos flashbacks de la violación y como de no sabías bien si se quería suicidar, siempre se estaba imaginando como corriendo hacia un abismo. Sí. Y en esta temporada medio que su problema ya lo tenía un poco resuelto. Sí, era como la más feliz de todas. Claro, encontraron un nuevo chico, mataron a su violador en el final de la temporada anterior. Y bueno, el arco de ella tuvo que ver con el noviecito este nuevo, que también te hace dudar si es un policía encubierto, si la quiere, si no la quiere. Sí, que nunca entendimos bien igual. ¿Qué pasó? No era un policía encubierto, pero... Lo habían llamado a declarar porque sabían que se juntaba con las 5 de Monterrey, Monterrey Five. Sí.
Igual lo que sí me gustó es que tomaran esto del abuso y cuando la parte del juicio y eso que Meryl Streep y las partes que tiene con Meryl Streep que le hace esas preguntas súper incómodas que le hacen generalmente a la gente abusada, claro, a la víctima, si estaba vestida de tal forma o si lo estaba provocando, además, eso sí me pareció interesante, pero sí, lo demás... Sí, se nota que es una serie que tiene un enfoque medio feminista por el hecho de que primero sus protagonistas son todas mujeres. Sí. Los personajes varones están todos en segundo plano. Sí, son un desastre. Ninguno tiene un protagonismo Cuando importante. se ponen a pelear en la fiesta esos dos. De hecho, el personaje más importante de esta temporada sigue siendo el de Perry, el que está muerto. Porque Sí, todo el tiempo hablaban de Perry. Sí. De cómo había sido en vida. Y bueno, lo que más me pareció interesante de la temporada, una de las cosas que me parecieron interesante era ver a Meryl Streep en el rol de una madre que de repente su hijo murió. Y no solo que tenés que lidiar con la muerte de tu hijo, sino que todo el mundo diga que tu hijo era un violador, un maltratador, un golpeador. Y bueno, y ella tener que como entender que todas estas cosas nuevas que le dicen y... Deconstruirse, básicamente. Claro, y bueno, y desconfiar de que tu ¿cómo se llamaría? ¿Consuegra? Su nuera. Su nuera. ¿Qué estamos diciendo? De que su nuera, que sería Nicole Kidman, haya podido tener que ver en el asesinato de su hijo. Sí. Pero se termina volviendo un poco la villana de la historia. Sí. Que antes era Renata. En la temporada anterior, bueno, esta temporada la villana sería Meryl Streep. Que cuesta odiarla, pero es tan buena actriz que la terminás odiando igual. Sí, tal cual. Está muy bueno. Bueno, y hubo medio una controversia, no sé si sabías, con la directora. Que esta segunda temporada supuestamente iba a estar toda dirigida por Andrea Arnold, iba a ser como la visión de ella, porque el director de la primera temporada, que es Jean-Marc Vallée, se había ido a hacer Sharp Objects, entonces como que se fue y dejó en manos de esta directora a Big Little Lies. Y ¿qué pasó? Después que ella estaba en su casa viendo cómo salía la serie, se dio cuenta que habían cortado un montón de cosas que ella había filmado, habían cortado básicamente la mitad de las escenas, habían sacado escenas que ella había filmado y la habían reeditado, o sea, Jean-Marc Vallée había vuelto y había reeditado toda la serie y había hasta grabado nuevas escenas que ella nunca había grabado. Y se armó como medio una controversia. Y bueno, por eso cortaron esa escena del helado, ¿te acuerdas que salió? Y otras más que había. Pero bueno, esto igual siempre pasa, solo que nunca nos enteramos que el showrunner de la serie siempre marca un estilo de la serie. Claro. La primera temporada era como súper estética, estos cortes, la edición y todo Muy eso. autor. Sí, súper de autor. Y bueno, cuando viene un nuevo director sí o sí tiene que seguir un poco esa línea para que toda la serie como que tenga una misma estética, pero bueno. Ella como que se fue para otro lado y no les gustó a los productores. Sí, se ve que no les gustó, o como no le gustó a él, y bueno, le cambiaron todo y medio como que se enojó un poco, Sí. y una controversia. Yo noté un poquito de como falta de coherencia en lo que fue la estética de la serie en general, de esta temporada. La primera, como decías vos recién, estuvo súper clara. La estética que tenía y la forma, sobre todo la edición. Muy buena la edición, la música, la fotografía. Bueno, básicamente todos los aspectos. Y acá yo noté que al principio era bastante similar esas ediciones como ediciones muy narrativas, un poco confusas hasta que entendés lo que está pasando. Y sobre el final de la temporada se puso un poco más como lineal. Como estaba mucho más centrado en el juicio y en el juicio por la tenencia de los hijos de Celeste, y me pareció a mí personalmente que había perdido un poquito de la identidad que tenía la serie, sobre todo porque había muchas escenas en un juicio, adentro de un juzgado, que para mí una gran marca de esta serie es la belleza de esos exteriores, de esos acantilados, de esas playas, de esos puentes. Pero bueno, tiene que estar la parte del juicio igual. Seguro. Pero sí se volvió un poco más lineal, más novelón también esa última parte. Claro. Y te quería preguntar, ¿te gustaría ver una tercera temporada de Big Sí, Little me Lies? gustaría. ¿Sabes por qué? Porque me gustan mucho los personajes. Me gustaron mucho los personajes. ¿Querés seguir viendo? Más allá de la historia o lo que pase, me gustó el lugar, el lugar, ¿cómo se llama? Monterrey. Monterrey. Y me gustaron los personajes. Son personajes que te dan ganas de seguirlos viendo. Claro. No a todos. A Renata, por ejemplo, me encantaría seguirla viendo. A Bonnie.
Bonnie fue muy criticada, o sea, los críticos dijeron que como que su historia no era tan interesante. La parte de la madre, sobre todo. La parte de la madre fue rarísima, porque le metió un elemento supernatural extraño a la Sí, serie. tal cual. De hecho, la criticaron mucho porque decían como que la única personaje afroamericano termina como teniendo un lado místico, Claro. que es medio rozando con el racismo hacer eso, que se hacía antes un montón, pero bueno, ahora medio que no daba. Y tampoco se entendió mucho para qué, porque tampoco se entendía la parte de la madre, si estaba viva, si estaba muerta. Es que para como que mí- hicieron y vinieron un montón de veces. Para mí a la madre de Bonnie la pusieron para Bonnie, básicamente no era muy importante lo que le pasaba a la madre, sino lo que le pasaba a Bonnie con la madre. Como que todos esos recuerdos de su infancia y cómo la maltrataba y demás, Sí. le hicieron quizá entender que esos impulsos de violencia que ella tenía, que fueron los que la llevaron a empujarlo a Perry por la escalera, quizá tenían que ver con... Ella Con le eso, dijo, sí. en realidad me pareció un poco medio too much, que le dijo, te estaba empujando a vos, no lo estaba empujando a Perry por la escalera. Claro. Pero a mí, qué sé Que yo, también... en realidad no se lo dijo, estaba dormida, estaba en coma, pero bueno. Claro, eso también, hubo muchas escenas en el hospital que te hacen acordar como a esas series un poco más comunes, que pasan todas en un hospital, o que pasan todas en una escuela o en un juicio. Estaba hablando de Grey's Anatomy. Pero me gustó tanto la actuación de ella, me gusta mucho a mí ella. Bonnie, El- Zoe Kravitz. Sí, que lo disfruté a su personaje. Está bien. Bueno, entonces querés seguir viendo, sí, yo también. Sí. ¿Y quién te gustaría que venga? Actriz. Sí, o querés que empiece otra historia totalmente diferente. No, justamente me gustaría que sigan estos personajes, porque son los que son el gancho mío. Meryl Streep ya no va a estar igual. No, claramente no. ¿Y quién podría entrar? No, la verdad que no sé, no se me ocurre. ¿Cómo se ahora. llama esta? La de Game of Thrones podría entrar. ¿Cuál? Cersei. Cersei. De Game of Thrones. Ah, sí, ¿no? La Sí. revería ahí. Sí, bueno, No ella- sé de qué. En cualquier serie vería ella igual. Sí, sería divertido. Pero bueno, vamos a tener que esperar. Por ahora no hay noticias de una tercera temporada. Se dice como por HBO que como esta temporada no estuvo tan buena para los críticos, digamos, seguro van a hacer una tercera, pero dentro de 1 o 2 años, por ahí. Cuando puedan reunir también a estas actrices que están siempre haciendo cosas. Sí, lo que pasa que es re difícil juntar a esta. en realidad, más allá de que nos gustó esta temporada, hay algo que es muy evidente, que es cuando una serie la tienen pensada de principio a fin, tienen una idea clara de lo que quieren hacer, y cuando simplemente porque funcionó la primera quieren hacer una segunda, y se nota a veces cuando incluso el libreto va cambiando dentro de la misma temporada, se nota que no hay una cohesión, que no está tan cerradito todo como en la primera temporada, pero igualmente tiene tantos elementos a favor que... Sí, está bueno. Me gustaría ver más la vida de esa gente también. Por ejemplo, Reese Witherspoon, ¿te acordás que estaba como tenía un nuevo trabajo y demás? La parte del colegio y todo eso me parecía más interesante por ahí para ahondar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de acá a unos años. ¿Pulgares para arriba o pulgares para abajo? Pulgares para arriba. Bueno, yo también, entonces pulgares para arriba para Big Little Lies, la temporada 2. La pueden ver en HBO. Son 7 episodios y 14 en total si ven las 2 temporadas. Así que no es tan largo en realidad. Hablemos ahora, para terminar, de esta serie que terminó hace poquito, su tercera temporada. Es The Handmaid's Tale o Los Cuentos de la Criada. ¿Y qué te pareció esta tercera temporada? Esta tercera temporada fue para mí la más floja de todas. La primera y la segunda me gustaron. Esta tercera me pareció que empezó como con una premisa que todos esperábamos por los trailers y por la publicidad que le hicieron, que iba a ser como la revolución de las criadas. Sí. Parecía que ya se iba a ir toda una escala mayor y al final medio que no pasó. Sentí que la estiraron mucho. Sí. Me parece, por lo que leí, que es porque quieren hacer muchas temporadas. Sí, Entonces, ya está cosas renovada para una cuarta temporada. Cosas que podrían haber pasado en una temporada, a lo mejor las quieren, como pasó un poco con Game of Thrones, pero al revés, que lo querían acortar. Entonces me pareció que estuvo muy estirada toda la primera parte, que no pasaba nada básicamente, no avanzaba la trama. No avanzaba la trama. Pero de todas formas me sigue gustando. Me pasa un poco parecido a Big Little Lies. Tiene tan buenos elementos
que te dan ganas de seguirla viendo. Es una serie bella para ver. Sí, súper interesante las cosas que hacen técnicamente con las cámaras, visualmente es como súper atractiva. Me parece que está muy bien hecha y me gusta también que se toma su tiempo para describir las tomas y todo eso, la estética, que me parece que tiene que ver más con una serie basada en un libro. Sí, totalmente. Que se toma esos tiempos y a veces a la gente le parece aburrido, sí, pero bueno. Sí, lo que pasa que en realidad... Pero sí me parece que igual 3 episodios es como súper largo para esta serie. Creo que con 10 estaría bien por ahí. Claro. Sí. ¿Y qué te parecieron las actuaciones? No, las actuaciones muy bien, muy bien. Los protagonistas todos impecables. Me pareció que hubo, como hablábamos en la serie anterior, muchas incoherencias o falta de equilibrio entre los elementos de la serie. Había personajes que de repente, por ejemplo, Nick fue un personaje que lo construyeron durante toda la segunda temporada, parte de la primera y la segunda, como el gran nuevo amor de June, el que la hacía sentir un poco culpable de estarlo como engañando, entre comillas, a su marido, a Luke. Y era tuvo su pareja, la chica que la terminaron matando en la temporada anterior. Y esta temporada hay una revelación en un momento, creo que cerca de la primera mitad o en la mitad, hay una revelación que te cuentan que Nick siempre fue como un importante miembro de los ojos, digamos, y que participó en la fundación de Gilead y todo, y pareciera que eso va a tener algo que ver en el resto de la historia y después desaparece y no lo vemos nunca más. Sí, es verdad. Y además June le manda en el cassette a Luke como diciendo, ya conocías a otro tipo, hacé tu vida, y después desaparece Nick para siempre. Pero bueno, ¿y qué te pareció la parte de la casa del nuevo comandante y de todo eso? Me gustó, porque eso te hacía que no te distanciaras tanto de lo que fue la serie en su origen, que era la criada en una casa y esa vida, y qué sé yo, esa vida tan rutinaria, tan siendo la esclavitud, digamos. Sí. Me parece que le dan la identidad que tiene el cuento de la criada. Ver a las Martas en la cocina, al comandante que haciendo sus negociados y sus reuniones con la gente poderosa, y ver cómo June siempre aprovecha para escuchar detrás de las puertas y demás, para planificar su próximo ataque. Sí, tal cual. Esta tercera temporada, igual por el tráiler y todo eso, creía que June iba a ascender a ser Marta, pero bueno, todavía no entiendo igual cuáles eligen para ser Martas, cuáles eligen para ser criadas. Es como que si las van ascendiendo o no entiendo. Que lo que pasa es que para mí... Como que nunca terminan de explicar eso. En realidad, como hablábamos antes de hacer el podcast, tiene como muchas irregularidades, cosas que si te pones a pensar no tienen sentido. Legal. Totalmente. Que es como que un poco en un momento llegas a dejar de preguntarte muchas cosas, porque ya el mismo hecho de que exista Gilead, que haya dominado una potencia como Estados Unidos, es rarísimo, partiendo de ahí. Pero me parece que el libro estaba escrito justamente para no contar demasiados detalles, el primer libro, ¿no? De lo que era ese mundo, simplemente cómo lo veía desde la visión de la criada. Lo que pasó que después en la segunda y la tercera temporada se abre la escala. Sí. Entonces empezamos a ver mucho más de este mundo horrible en el que están viviendo, y ya no hay cosas que no cierran tanto. Claro. De todas formas sigue siendo disfrutable. Sí, muy disfrutable. Sí. Es como te dan ganas de seguir viendo, de esperar al siguiente episodio. ¿Y qué te pareció el final? Me gustó, de temporada? Yo creo que mira, la dejé de ver porque me había aburrido un poco pasando la primera mitad de esta tercera temporada, porque pasaban los episodios y no avanzaba la historia. Sí, abusaron de un recurso que fue ella mirando a la cámara, que fue un recurso hermoso de las primeras temporadas, sobre todo de la primera, porque realmente te muestra lo buena actriz que ella es y cómo te puede transmitir un montón de cosas a través de simplemente una mirada a cámara. Y en esta temporada abusaron muchísimo de ese recurso y siento que ya no le quedan más capas para profundizar. Lo que pasa que por ejemplo, esas miradas hacia cámara te hacían pensar que la mina ya estaba totalmente harta y que el próximo episodio iba a agarrar y le iban a pegar un tiro a su comandante. Y después en el próximo episodio no pasaba nada, es como que siempre sufriendo todo el mundo y ella con sus miradas. Hasta el final, que ya, bueno, movieron la historia, hicieron avanzar la trama y a mí me gustó. Me dan ganas de seguir viendo.
después de este final. A mí también. Me pareció que el final tuvo como todo el ritmo y toda la acción que no tuvo toda la temporada. Sí. Pero bueno, capaz que siendo más corta, capaz que esto podría haber sido a la mitad de la serie, podrían haber metido esto y seguir avanzando, pero bueno, se ve que no. Yo siento que hubo mucho manoseo en el guión en esta temporada, porque a veces parecía que estaban abriendo, por ejemplo, cuando lo conocemos al comandante de Los Ángeles. No, de Washington. Cuando lo conocemos al comandante es un personaje como muy excéntrico, muy pareciera como que tiene como unas actitudes así medio seductivas hacia el comandante Fred. Y eso como que lo hace bastante interesante, porque vos pensás, imagínate a este tipo, Fred, que cometió tantas violaciones en el burdel o en su casa con June y demás, que ahora él experimente lo que es ser violado, por ejemplo. Imagínate que este otro comandante sea más perverso que él y lo llegara a violar. Estaba re interesante que pasara eso. Sí, hubiera estado buenísimo. Pero pareció que... Lo terminó matando al final. Pero pareció spoiler alert. Sí, pero al final no desarrollaron nada de eso. Sí, no. A eso me refiero con lo que decía recién. Pareciera que hubo como un guionista que dijo esta idea y después la descartaron. Entonces abrieron como muchos hilos argumentales que después no los siguieron. Claro. ¿Y qué te parece de todos los otros personajes? El personaje de Moira. Me encantan. Bueno, esos los personajes que están ya en Canadá. Me parecieron un poco aburridos. Sí. Hubiera estado buena un poco más de... Sobre todo si Luke y Moira es un personaje que todos le tenemos cariño porque la vimos. Moira me encanta, pero ahí en Canadá no, como que no tiene mucho sentido. No sé. Sí, pareció que todos los hilos se estaban moviendo solamente desde el lado de Gilead y en el lado de Canadá simplemente estaban ahí. Igual que... No me acuerdo el nombre de la criada que era la primera compañera de Offlen, la primera compañera de June, que logra escapar gracias a June. Sí. Y después te muestran cómo es toda su vida. Ese episodio me encantó igual. Sí, cuando vuelve a la casa y ve al nene y todo lo más. Pero después de ahí ya es un personaje que se pierde. Sí, es como que está en un capítulo y después pareciera que los personajes que cruzan a Canadá como que pierden un poco la identidad. Sí. Y pierden la entidad dentro de la serie. Sí. Bueno, y ahora sí, ¿qué te gustaría ver en la cuarta temporada? Me gustaría ver lo que se vio todo el final de esta temporada, que fue como esta organización ultra secreta entre las Martas que se movieron siempre. Vos te das cuenta que en un momento le dicen a ella, vos te crees que vos sos la que maneja todo acá, pero en realidad somos nosotras. En silencio, sin que nadie se dé cuenta, las Martas manejan una red de contrabando, de cosas, de medicamentos, de personas y cosas que son como las verdaderas heroínas de Gilead, junto con June, que me pareció que esta temporada parecía que tenía lo que le dicen el armor plot, que tenía como esta protección de guión que hacía que ella podía ir como Juan por su casa en todos lados. Eso siempre le pasó un poco. Pero como cuando va a la escuela y toda esa parte. Fue un poco más evidente esta temporada, que tenía como esa libertad de hacer lo que quisiera y nunca era castigada. Sí. Y ahora no sé qué va a pasar con ella, o sea... Es que la tendrían que matar, básicamente. Sí, o sea, bueno, sí, pero no la van a matar. Todos los problemas que pasaron en Gilead fueron culpa de ella. Sí. Y es re obvio, aparte. Es súper obvio. O sea... Por eso te digo, pero es como que se lo perdonamos. Se lo perdonamos un poco porque es, como me pasaba con Big Little Lies, y me pasa más con esta. Bueno, no sé, pero es tan linda de ver la serie. Tiene esas tomas, esos planos de arriba, son súper atmosféricos, tiene mucha personalidad. Sí. Y a eso me refería antes, que me gustaría ver más de esta como revuelta, esta revolución en silencio por parte de las criadas, las Martas. Como decían en el final de la segunda temporada o en las promos de la 3, si no quieren que formemos un ejército, no nos vistan de uniforme, digamos. Y eso como que me gusta verlo, porque aparte está bueno ver como la revolución del proletariado sería. Sí. ¿Y te gustaría volver a los otros lugares, a las colmenas? Sí, me gustó. A las colonias. A las colonias. ¿Colmenas? No sé. Sí, a las colonias. Fue una de las partes más duras. Jezabel está bueno también. Sí, lo que pasa es que si vas a las colmenas es como que te morís, básicamente. A las colonias. A las colonias. No es que te morís, porque te contaminás y chao. Pero la que se escapó de Gilead estuvo en las colonias un tiempo. Sí, ¿o no? Sí. Me pareció una de las partes más duras de ver, la de las colonias, porque ahí te mostraban como básicamente la deshumanización total. Sí. Estaban enfermas, no les importaba nada a los comandantes. Bueno, que no podés hacer nada, salvo escapar, no sé qué. Pasa un poco que... Por eso Jezabel es más interesante, porque ahí como que
podés complotar y hacer más cosas. Pero sí, es un mundo muy interesante el que planteó la autora. Que yo creo que ella no pensó tantas alternativas. O cómo es este nuevo régimen en los diferentes estados de Estados Unidos. En un momento en esta temporada mencionan que hay una parte de Estados Unidos que todavía no la dominaron, entonces que están en guerra. Eso nunca lo vimos tampoco. Sí. Quizás estaría bueno ver eso, o estaría bueno ver, a lo mejor, qué sé yo, que Gilead sirva de ejemplo para alguna revolución en otro país, no sé, que empezar a ver como más cosas, porque es súper... no sé, tiene un montón de potencial que pase algo así. Tal cual. Bueno, ¿pulgares para arriba o pulgares para abajo? Yo le pongo un pulgar... Puede ser al medio también, si quieres. Al medio un poquito para arriba. Bueno, porque al menos, el final la rescató. Sí. Los últimos 2 o 3 episodios. Yo le pongo al medio también. Quiero destacar también, antes de terminar, el personaje de la esposa del comandante... Serena. No, la esposa del nuevo comandante de June, la loca. Fue uno de los personajes que más me llegó. Me entristeció muchísimo. Bueno, estamos hablando así que ya podemos decir spoilers. Sí. Me entristeció muchísimo su situación de fragilidad y cómo termina muriendo. Y me llegó mucho ese personaje. Sí, era súper rico también para explorar, para seguir explorando. Sí. Leonor se llamaba. Leonor, no me acuerdo el apellido. Lawrence era mi Lawrence, no. ¿Qué? ¿Lawrence? Lawrence, sí. Lawrence. Es Lawrence. Sí. Y era como atrevida, era como divertida también. Sí. Pero bueno, ya no va a estar más. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, y también otra cosa que noté mucho, como también como noté cosas del feminismo en esta última temporada, sobre cuando le dicen traidora de género y cómo te muestran esta organización de mujeres, sobre todo al final, cómo las mujeres se pueden organizar y ni siquiera consideraban que ellas podían ir y atacar en grupo a los guardias. Y en un momento como que se empoderan y lo hacen. Claro. Eso me gustó. Sí. Que no se dejen, incluso June con su comandante, que por más que están en una situación de diferencia de poder, ella se pone se pone en el mismo lugar de él y lo enfrenta. Sí, eso está creo que hay un subtexto como del empoderamiento de la mujer. Sí, la sororidad también de las Martas. Totalmente. De la Marta de los Waterford con June también. Totalmente. Toda esa parte es como súper interesante. Lo que ahora, si se va a Canadá, no sé si va a volver de esa Marta, no creo igual. Pero bueno. Veremos qué pasa en la 4ª temporada del Cuento de la Criada. ¿Algo más para agregar? No. Sobre esta serie no. Bueno, bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, estamos como Series Are The New Black. En Twitter estamos como @series en bici, en Facebook como @series Are The New Black. En iTunes estamos como Moviden Podcast. Yo he sido @depablete en Instagram y @pablete en Twitter. Yo soy @tomason_m. Bien, y nos vemos en la próxima edición de Series Are The New Black. Chau. Chau. My grief is too loud for you. I'm just 11.